hoy estamos haciendo una explicación sobre espumas contra incendios y las diferentes espumas que tenemos de la marca Fiery. Tenemos espuma clase A, tenemos Fiery 2000, que es una espuma clase A y clase B al mismo tiempo. Tenemos la espuma AR, en este caso es premezclada, la tenemos una presentación premezclada al 3%. La AR se usa para alcoholes y solventes polares, solventes no polares, pero también vamos a enseñar las ventajas que tiene para otras cosas, y tenemos un bote de agua común y corriente. Lo que vamos a demostrar es realmente cómo funcionan las espumas y qué es lo que hacen, y tratar de romper un poquito el paradigma de que las espumas se usan solo para incendios de combustibles y de grandes proporciones. Entonces vamos a enseñar un poquito que lo podemos usar desde un incendio forestal o incendios estructurales, y las ventajas adicionales que tiene Fiery de que le pueden caer a personas, animales, vida animal, vida vegetal, sin causar ningún daño. Lo que vamos a hacer primero es succionar un poquito de agua y vamos a poner una gota en cada una de estos cartones, y de ahí le vamos a aplicar una gota de cada uno de los productos a esa gota de agua, y vamos a enseñar cómo rompe la tensión superficial cada una y cómo queda únicamente la gota de agua sin poder penetrar la superficie. Reiterando, el tema de poder penetrar una superficie se llama tensión superficial, y esa es la capacidad que tiene un líquido de poder penetrar una superficie. Entonces, vamos a succionar un poquito del agua y vamos a colocar tentativamente la misma cantidad. Como podrán ver, siempre se queda una burbuja, y el agua de por sí, la tensión superficial que tiene, no le permite penetrar ese cartón. Entonces, empezando por la clase A, esa es una espuma que se usa entre el 0.1 al 1%, y se usa más que todo en fuegos clase A, sean forestales, cartón, papel, toda esa parte donde la espuma nos va a ayudar a poder contener tanto los vapores como para reducir la temperatura y poder tener una mayor rapidez en la extinción de ese fuego. Entonces lo que quiero que miren es lo rápido que un poco de producto mezclado con ese volumen de agua no es que incremente la cantidad de líquido, sino que lo que incrementa es la capacidad de humedecer ese sustrato. Entonces, si logran ver ahí, vamos a dejar caer una o dos gotas. Dos. Inmediatamente logramos una penetración de la superficie o del sustrato con simplemente haber agregado dos gotas sobre el volumen de agua que había. Y poco a poco va a ir penetrando y penetrando y penetrando. Un ejemplo muy claro de esto es el tema del bagazo en los ingenios azucareros, o incluso las recicladoras, donde está todo el material a granel, y lo que tenemos es que penetrar la superficie. Por eso es que usamos espumas a muy baja concentración. Lo tenemos que usar desde el 0.1 hasta el 1%, y lo que vamos a lograr es que cuando tiremos la espuma es dejar de creer que lo que necesitamos ver es esa espuma blanca como de afeitar. Lo que necesitamos es que el efecto de la espuma, si se fijan ahí no hay espuma blanca, el efecto de la espuma de poder ampliar o crecer la capacidad de humedecer del agua, eso es lo que queremos lograr. Entonces, si tenemos las recicladoras de plástico, llanteras, papeleras, basurero, el hecho de poder usar espuma para ese tipo de incendios es simplemente para poder penetrar esa superficie y lograr humedecer en la parte de abajo. El ejemplo claro, por ejemplo, en carbón o en bagazo, en los ingenios azucareros, normalmente tiene una reacción a la humedad de ese material de que tienen autoignición, y normalmente empiezan en la parte de abajo. Entonces, cuando podemos usar espuma la espuma, el 90% del líquido que echemos de la motobomba o del extintor, va a poder penetrar y no va a ser rápidamente consumido por el fuego. Pasando a Fiery 2000, que repetido es una espuma que tiene certificación para fuegos clase A y fuegos clase B. Se puede usar en combustibles como gasolina, jet fuel, diésel, toda esa parte, pero también lo podemos usar en incendios, pues hablemos forestales también, a las mismas proporciones. Entonces, de nuevo, dos gotas, una, dos, y tenemos incluso una mayor expansión del líquido, pero una penetración un poquito más tardía que el clase A. De ahí vamos a probar el AR en premezclado. ¿Por qué lo tuvimos premezclado? El AR de por sí es un producto muy viscoso, parece gelatina o puré de manzana, pero la ventaja que tienen los productos estos es que si los podemos tirar directamente al abastecimiento de agua, se hace al tanque si no tenemos un eductor. Pero el AR es tan viscoso que si lo tiramos directamente al tanque
se va a ir directamente para abajo el producto y no lo vamos a poder mezclar a la proporción que queremos. Vamos a poder ampliar el volumen de agua, pero por la membrana que forma el producto AR, que forma una membrana, no es tan penetrante, más bien si tiene muchísima cobertura. Y hacemos lo mismo, logramos romper la tensión superficial del agua y logramos humedecer o amplificar la cantidad de agua que necesitábamos para cubrir cierta cantidad de metros cuadrados. Y como podemos ver, el agua de por sí en su estado natural va a permanecer pues sin poder penetrar la superficie, incluso si lo presionamos o lo puyamos, en este caso con un clavo, por más que lo penetremos, el agua nunca va a penetrar ese cartón. La tensión superficial no se lo va a permitir. Entonces, lo que tenemos al final de cuentas es que, uno, las espumas se pueden usar para otro tipo de fuegos. En este caso lo pueden ver lo que puede hacer sobre un material clase A. Y que entiendan que existen diferentes tipos de espumas que pues obviamente no causan daños a la piel, ninguna. Y que podemos ser un poquito más versátiles a lugares donde el recurso o el abastecimiento del agua tarda en llegar. Y de la parte tal vez un poquito más interesante, vamos a probarlo con el Fire 2000, que es el intermediario de estos dos, es que si le ponemos fuego directo, las posibilidades de una ignición de ese material son prácticamente pues nulas o bastante reducidas versus si hubiéramos trabajado solo con agua. Entonces, recapitulando, espumas existen clase A, existen AFFs, ARFFs y las triple Fs, quiere decir solo FFF. Clase A, Fire 2000, que es una espuma AFFF, y nuestra espuma Fire AR, AFFF. Fire de por sí no trabaja ninguna espumas que sean triple F. Las ventajas de las AFFF sobre las triple F normales pues son bastante más altas en el tema de cómo los podemos usar, premezclados, dañinos al medio ambiente. Ya cambia muchísimo la tecnología. Entonces, hoy por hoy pueden ver que de por sí la penetración de los mismos, incluso el producto de por sí sigue estando presente. No sé si lo logran ver en la parte de ahí. Sigue estando presente durante 4 horas para evitar el tema de reemisiones. Sigue estando lo que trabajó, aunque le hubiéramos puesto el fuego encima, el soplete. Donde no había producto, simplemente el agua sigue actuando como es. Pero donde hubo producto, donde hubo contacto con las espumas o los agentes espumógenos, siempre sigue habiendo presencia de penetración. Entonces, esas son un poquito las ventajas rápidamente de lo que se puede hacer o no con las espumas contra incendios, específicamente las nuestras. Y el romper de nuevo ese paradigma de que creer que las espumas se usan solo para incendios de combustibles, incendios en aeropuertos, y pues el hecho de que entender qué tenemos, a qué porcentaje la tenemos que tirar y en qué lo podemos usar.